Hola amigos, soy Piro de Dangerous Rhythm, diagonal ritmo peligroso, y estoy aquí con un gran amigo de hace muchos años, con Carlos García. Piro, pues es un gusto estar aquí contigo después de tantos años, de tantas historias y tantas cosas, aventuras, ¿no? Del mundo de la música, ¿no? Así es, a Carlos lo conozco como desde de la época de Hip 70, que era un chavito, pero Carlos colaboró con varias bandas importantes de esa época, pero a mí me gustaría que él nos platicara, porque sé que creo que tuviste algo que ver con Volti, sí, con Pepe Guadalajara, sí, con sí, Mariano Petit, que en paz claro, descansan. ajá. También tuviste que ver con Década 2, que claro, también en un momento dado se llamaron Década Hoy, con sí, Mateo Lafontaine, el hermano exacto de Mario. Platícanos un poquito de esa etapa. Sí, mira, más que nada me gustaría hablar también de mi experiencia contigo, ¿no? Yo cuando era un chavito conocí a Walter Schmidt y a Charlie Robledo por la revista Sonido, y antes de conocer a sus grupos musicales, pues los conocí como amigos, ¿no? Después ya conocí a sus grupos y me fui al Hip 70 un día que dijeron vamos a tocar, y ese día fue increíble porque tocó Size y tocó Dangerous Rhythm. Dangerous Rhythm en su época super punk, ¿no? Yo me acuerdo que la canción de Electroshock ahora sí que fue un shock para mí, porque jamás había visto un grupo así, ¿no? Realmente para mí son el primer grupo punk en México, ¿no? A pesar de que muchos digan lo que quieran, pero para mí ese fue el primer toque que tuve con el punk. Size también me encantaba, pero era un poco más electrónico. El puro punk era de Dangerous Rhythm, ¿no? Y bueno, de ahí vinieron muchos grupos, historias, yo me fui más por el electrónico. Hice varios grupos como Old Fashion, Volti, que bien lo mencionas. La primera integración de Volti fue aquí en México, en la Ciudad de México, con Mariano Petit y con Rafael Gaitán y Arturo Mit. Después Mariano se fue a Nueva York, Arturo Mit, y se fueron a Nueva York, y ahí con Pepe Guadalajara y Lindell hicieron el Volti que los produjo Kramet Disc. Y bueno, y otro acercamiento con Piro fue cuando tocamos en el Ángel Perarte en el 85. Cuando el terremoto. Exacto, en el terremoto tocamos con Década Hoy, que fue antes de Década 2. Entonces ahí alternamos espalda con espalda ya era ritmo peligroso, ¿no? Sí, efectivamente. Ese fue el año donde castellanizamos, que salió el disco de En la Mira. Dime una cosa, ¿tú cómo veías? O sea, tú eres mucho más joven que nosotros, pero fuiste a Hip 70. ¿Cómo lograste entrar? ¿Eras menor de edad? Sí. ¿Cómo viste esa época en Hip 70? ¿Cómo sentiste en México la vibra de todo eso? Sí, pues la verdad, como dices, sí era menor de edad, pero en esa época, como no había tanta restricción en estos grupos, en este tipo de lugares más underground, ¿no? Entonces para mí fue un descubrimiento a ese mundo, ¿no? O sea, se me hacía increíble que en México hubiera una escena de ese tipo de underground, con músicos punks, con gente new wave. Entonces fue un descubrimiento que a mí me transformó, ¿no? Porque yo empecé a hacer música experimental un poco como Decibel, a la par que Decibel, pero a partir de que escuché a Ultravox y que vi ese concierto, me fui totalmente a esta línea, ¿no? Al new wave, al tecnopop, al punk y todo eso. Claro, porque Ultravox tenía esa mezcla de los teclados con el punk. Exacto. Y sobre todo el primer disco lo produjo Brian Eno, que es una joya. Exacto. Y de ahí sacamos nosotros el nombre de Eso es lo que te quería preguntar. Siempre tuve esa duda si su nombre vino de la canción de Dangerous Rhythm. Yo ni me acuerdo bien, pero a mí Ultravox. me encantaba Dangerous Rhythm y esa canción también me encantaba. Y un día se me ocurrió, estaba yo en Tower Records en Los Ángeles y entré a comprar el New Boots and Panties de Ian Dury. Y me dijo una chava, tú estás en una banda punk. Y todavía faltaban como 3 meses para el primer ensayo. Y yo le dije, sí, yo soy el cantante de la primera banda pop mexicana que se llama Dangerous Rhythm. Y ahí se me empezó a meter en la cabeza, pero todavía no habíamos ensayado, ni había hablado con Marcelo. Pero ya sabes, ¿no? Como que tienes ahí la espina que se va desarrollando hasta que se vuelve realidad. Oye, tengo una pregunta también que me interesa mucho saber. ¿Es cierto que ustedes fueron la primera banda que tocó en el 9, en el mítico 9? Porque el 9 fue, la verdad, un espacio importantísimo para el rock en México en una época, ¿no? Mira, fuimos la primera banda electrónica en tocar en el 9. Porque yo creo que sí tocaron otros grupos, porque en el 9 empezaron a hacer los jueves de rock, y ahí tocaron las Insólitas. Ajá, exactamente. La Rota. Yo me acuerdo de un concierto de las Insólitas muy bien, cuando estaba Yacomán en los teclados. Exacto. Y entonces yo tuve mucho que ver con que el 9 se hiciera electrónico, electrónico EBM, industrial y demás. Entonces tocamos como primer grupo electrónico ahí en el 9. Ya después tocaron muchos más, ¿no? Sí, nosotros también tocamos en el 9. Eran los eventos estos de La Regla Rota, ¿no? Exacto. Algo así. Sí, que era Mongo el que hacía esa revista. Y pues bueno, sí, esto ya fue como, digamos que la segunda oleada de todo este movimiento en México, ¿no? Porque la primera, obviamente, son ustedes, después ya llegamos nosotros a seguirla y bueno, ahorita ya es otro movimiento, ¿no? ¿Y actualmente qué estás haciendo, Carlos? Mira, estoy volviendo a rehacer un grupo que hice que se llamaba Zuleta Pálida, que es con el que hice un acetato en 1984, la misma época que Sai sacó el Diablo en el Cuerpo, y Síntomas sacó su LP. Entonces yo saqué un disco de Zuleta Pálida que afortunadamente se ha vendido mucho últimamente, o sea, de hecho ya no me queda uno. Entonces voy a rehacer ese grupo.
Sí, pues sí, no, y sería bueno que también hicieras otra impresión, otra edición de LPs, bueno. Pues queda uno, sí, o rífalo. Exactamente. A ver quién da más. Oye, sí. Es que querías una anotación, justo en esa época de Hit 70, para mí un showman impresionante era Piro y Illy Bleeding, ¿no? O sea, eran dos frontman que tenían toda la vibra del punk, del New Wave, y como nunca más he visto de otro grupo, ¿no? Sí, Illy era tremendo. Yo me acuerdo cuando Illy una vez se cortó al estilo Iggy Pop ahí en el Museo del Chopo, y luego seguíamos nosotros. Yo dije, puta, ¿ahora qué hago? No, güey, no, me corto el cuello. Oye, sí. Carlos, te voy a hacer una pregunta así, súper honesta, y quiero que la respuesta sea igual. ¿Tú crees que Dangerous Rhythm se merece tener un documental? Sí. Y sobre todo es nada más del 78 al 83. Ajá. Cuando Johnny, Danger y Rip Six se salen del grupo, los primeros años del punk en México. Yo pienso que sí, absolutamente, ¿no? Digo, obviamente Ritmo Peligroso creo que sonó mucho más y fue mucho más fuerte, ¿no? Pero para mí el Dangerous Rhythm inicial fue algo que, como ya lo dije, ¿no? El primer grupo punk en México, que eso necesita valorarse y tener un documental, claro que sí. No, y yo tengo muy claro, ahorita en el disco de 40 aniversario abrimos con Up and Down de Dangerous Rhythm, porque sin Dangerous Rhythm no existiría Ritmo Peligroso. Exactamente, exacto. Sí. Y quiero hacer una anotación que he leído mucho en internet y en muchos lados, ¿no? Dicen que Dangerous Rhythm, Size y Casuals y demás son grupos punk de clase media alta, ¿no? Pero para mí no existen clases en un estilo, ¿no? No tienes que nacer en cuna baja. Yo Strummer de clase era diplomático, nació en Turquía, de una familia de dinero y culta. Exacto. Yo creo que no tiene nada que ver, tiene que ver la pasión con la que haces las cosas, lo honesto que eres con tu música, tu manera de componer, ahí es donde está la realidad de lo que haces, ¿no? Si eres de clase media baja, si eres ¿cómo se llama?, del proletariado, si eres clase media alta, eso para mí no tiene que ver. Lo más importante es lo que haces, lo que grabas, lo que compones y cómo te expresas en el escenario. Exactamente. Digo, me gustó hacer esa aclaración porque he leído muchas cosas que la gente dice nada más por decir, ¿no? Claro. Es un placer, Carlos. Gracias, Piro, pues, por invitarme. Qué gusto de verte. Y ya quiero ver ese documental porque va a estar bueno. Estén pendientes.